El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Bienvenido nuevamente a este tu programa Derecho y Palabra. En este programa estaremos evaluando, analizando desde el punto de vista legal, político y moral las desacertadas expresiones del secretario de Justicia en una vista legislativa presidida por la senadora Joan Rodríguez Bebe, el alcance de las mismas, lo que significa para la democracia y el contexto jurídico que entendemos aplica, que demuestra que el secretario de Justicia estaba totalmente equivocado. Nos acompañan en esta noche, que es un programa especial de 1 hora, la licenciada Adanora Enríquez y el licenciado Héctor Albertorio, un panel que ha sido consistente en este programa. Así que no te vayas, quédate con nosotros. Volvemos en breve con la primera sección de Derecho y Palabra. Bienvenido a esta primera sesión de Derecho y Palabra. Como te habíamos indicado anteriormente, vamos a estar hablando de las desacertadas expresiones del secretario de Justicia en una vista senatorial presidida por la senadora Joan Rodríguez Bebe, en un proyecto que lo único que busca es que si una menor de edad va a abortar, sus padres, uno de ellos, dé el consentimiento conforme siempre debió haber sido. Me acompañan la licenciada Adanora Enríquez y el licenciado Héctor Albertorio. Buenas noches. Buenas noches. Saludos, compañero Gaudia, saludos, compañera Adanora, y siempre es un placer estar aquí con ustedes. Pues muy buenas noches. Para mí eso es una bendición poder estar en este panel tan importante en este momento para todas nosotras las mujeres puertorriqueñas, así que por favor quédese con nosotros. Sí, y nosotros no queremos venir aquí a decir lo que se dijo allí. Nosotros queremos y deseamos que ustedes escuchen unos minutos, que para nosotros fue más que suficiente y doloroso escuchar esos minutos, porque era un secretario de Justicia quien estaba hablando. Yo no sé si ustedes se sintieron igual. Yo no quise seguir viendo el video, vi el incidente. Pues porque estoy entrando ya en una edad que trato de acalorarme lo menos posible. Pero vamos a que ustedes lo escuchen, vamos a ponerlo en contexto, que ustedes mismos escuchen ese video, y luego de escucharlo, nosotros vamos a volver a hacer el análisis desde el punto de vista jurídico, político y moral, como cristianos que somos. Vamos entonces a ver ese video, vamos a hacer una pausa y vemos el video y luego volvemos al análisis. Yo le digo a usted, este pueblo ha sido sometido en muchas ocasiones, pero en cuanto a la libertad, en términos individuales, en cuanto al derecho a la intimidad, este pueblo siempre ha defendido las causas justas. Y yo creo que con ese tipo de movimiento, que se están haciendo ustedes en términos de violentar los derechos de las mujeres, lo que faltaría ponerle una capucha a las mujeres para que no se le vea la cara y un cinturón de castidad. Y créeme, eso es algo impropio. Secretario de Justicia, me parece que sus expresiones no son respetuosas. No, las expresiones son respetuosas porque no obstante, no es respetuoso lo que ustedes pretenden hacer con la mujer puertorriqueña. Señor secretario, es su deber ministerial venir a estas vistas públicas para discutir en sus méritos un proyecto de ley desde una perspectiva jurídica. Pero como usted no está... Y me parece a mí que estamos aquí teniendo una conversación, o hemos tenido una conversación. Sí, pero lo que pasa es que una conversación donde podemos diferir con respeto. Sí, pero cuando yo veo que no son diferencias, son cosas que están totalmente incorrectas, que van en contra de lo que debe ser la esencia del ser humano. Mire, uno tiene que hablarle claro, porque ustedes sí tienen derecho a legislar, pero ustedes no pueden volverse locos y estar quitando derecho a todo el mundo. ¿En qué consiste, señor secretario, su expresión? ¿En qué fundamenta usted su expresión actual? Que, como he dicho, me parece que rayan en una expresión irrespetuosa para esta comisión. Le pregunto, no obstante, señor secretario, recogiendo sus expresiones que quedarán para el récord público, si usted entiende que esta Asamblea Legislativa, al regular la práctica del aborto en menores de edad, estamos hablando, como usted mismo ha podido identificar, menores
de 12, 13, 14, 15, 16 años, por tan solo, ¿verdad?, mencionar algunas edades. ¿Usted entiende que regular la práctica del aborto para asegurar la protección de estas menores ante una decisión irrevocable, irreversible y permanente como es terminar con un embarazo, usted entiende que es volverse loco? ¿Usted entiende que eso es quitar derechos? ¿O usted puede reconocer que aunque haya diferencias sobre cómo se debe legislar esta materia, que ya usted ha dicho que podemos regularla, usted no percibe de ninguna manera que actualmente las menores de edad pueden estar en situaciones de peligro, particularmente aquellas que son víctimas de agresión sexual, ante la posibilidad de que se encubra un delito de agresión sexual al ser llevadas a una clínica sin que nadie se entere? Y yo le hago este comentario a modo de pregunta también, señor secretario, porque me parece a mí que, guardando el decoro en estas vistas públicas, podemos establecer claramente nuestras diferencias de opinión, de análisis jurídicos y de criterio. No obstante, vuelvo a subrayar que me parece que las expresiones que usted ha hecho le faltan el respeto a un gran número de puertorriqueños que entienden no solamente que este es el proceder legislativo correcto, sino que además entienden que a través de una legislación como esta se procura, como dije anteriormente, no solo reconocerles derecho a los niños por nacer, que usted mismo ha dicho que se puede legislar en esta dirección, sino además proteger o asegurar la protección del mejor bienestar de las niñas y las adolescentes en el país, particularmente aquellas que son víctimas o pudieran ser víctimas de agresión sexual. ¿Me permite? Adelante. Mire, esta expresión no viene para faltarle respeto a ustedes, es para viabilizar, o sea, para proyectar y dibujar la falta de respeto de ustedes, no solamente contra las mujeres, contra ciertos sectores. ¿De quién es usted? Defina, por favor. ¿Usted me autoriza? Sí, ustedes es el movimiento al que usted pertenece y un grupo de personas que son fundamentalistas, que quieren a este pueblo, cada día que pasa lo están volviendo para atrás y para atrás. Y esto lo ha traído usted aquí. Señor secretario, sí. Pues mire, me parece a mí, y estas expresiones, vuelvo y digo, quedarán para el récord histórico de este país sobre las expresiones del secretario de Justicia. Sí, porque es lo que y me parece, usted está compartiendo, como usted ha dicho, lo que usted siente. Me parece a mí que de forma desentonada con lo que es la discusión jurídica, que para eso le hemos llamado, de un proyecto del Senado sobre el cual la Asamblea Legislativa tiene total y completa facultad para legislar. Y debo decir, mire, señor secretario... No, déjeme hablar porque usted me citó, me tiene que permitir hablar. Yo siempre le he dejado hablar, señor secretario. Usted tiene capacidad para legislar, pero no para latigar. Son dos cosas distintas. Usted legisla, pero cuando tiene que legislar con conciencia, ver un sinnúmero de personas que llevan años y años creyendo que sus derechos valgan y ustedes quieren, y han estado 50 años porque esos derechos valgan y ustedes le quieren ahora cercenar. No, mire, eso no se puede permitir en un país. Y yo vengo aquí como secretario de Justicia y vengo también como ser humano porque eso es un abuso lo que ustedes quieren hacer. Señor secretario, le voy a agradecer que cuando usted haga ese tipo de acusaciones fundamente sus planteamientos. Yo lo estoy fundamentando porque usted es parte de ese grupo. Y me parece a mí que sus expresiones como secretario de Justicia son expresiones discriminatorias por razón de ideas políticas. No, estoy de idea política. Que quede para el récord público lo que he planteado, señor secretario, y para ir concluyendo esta conversación que me parece que ha tomado un giro innecesario, debo comentar para concluir lo siguiente. Ha quedado claro, luego de nuestra conversación, lo siguiente. El Departamento de Justicia, como usted bien ha confirmado, entiende que en Puerto Rico el aborto en menores de 18 años
no se encuentra actualmente regulado y ustedes también han reconocido que es de la entera facultad de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico regular el aborto en menores de edad. Sujetos a una salvaguardia constitucional. Claro, dentro de lo que ustedes entienden que son los parámetros constitucionales. Habiendo visto este video, los veo sonriéndose, Albertorio lo veo serio. Veo a Ada sonriéndose. Yo conozco a Ada hace mucho tiempo. La sonrisita de Ada no siempre es que esté en buenas condiciones. Es que su entrenamiento pastoral le da una paz que yo no tengo. Por eso es que cuando yo me enojo me digo, yo no soy pastor, puedo hacer cosas que no pueden hacer. Empiecen donde ustedes quieran. Vamos a dejar que la licenciada, en lo que a mí me baja el coraje, vamos a dejar que la licenciada comience con el análisis jurídico. Mira, la realidad es que uno escucha al secretario de Justicia y uno no puede evitar como abogado, ¿verdad? De inmediato decir, pero ¿dónde está la integridad intelectual en la exposición de él? Cuando dice, ustedes están totalmente errados o equivocados. Estamos hablando del secretario de Justicia, me olvidó decir el nombre, Domingo Emanuele. Sí. Domingo Emanuele. Una persona que está allí precisamente porque es abogado, ¿verdad? Que rige el Departamento de Justicia a nivel de Puerto Rico y que efectivamente está allí para decir y para hacer una interpretación de cuál es el derecho vigente en términos de legislación y en términos prácticos, y le está diciendo de golpe y porrazo, ustedes están totalmente erradas. Le falla a la integridad intelectual, porque si algo nosotros sabemos es que el derecho al aborto, y ahora voy a hacer así como entre comillas, que en algún momento dado existió, que en algún momento dado se puso en práctica desde Roe versus Wade hasta el año pasado, en junio del 2022, gracias a esa decisión del Tribunal Supremo Federal, se estableció que esto fue una creación jurídica, es decir, una creación de los tribunales, y cuando se fueron a mirar efectivamente en términos de la legislación vigente en ese momento, de toda la trayectoria histórica de Estados Unidos, dijeron, eso es ajeno a nuestra herencia, esto fue un error garrafal, por lo tanto, ese referido derecho al aborto nunca existió. Cuando venimos a Puerto Rico, ahora voy a hablar del secretario de Justicia en Puerto Rico y de tantas personas que han hablado en tantos foros de que en Puerto Rico esto ha existido siempre, el derecho al aborto. Mire, amado hermano que me escucha y amigo, la realidad es que en Puerto Rico siempre ha existido un apego, yo diría, apasionado y distintivo a la vida. Por lo tanto, aquí lo que siempre se quiso fue preservar, por ejemplo, a la mujer embarazada, una mujer que a lo mejor necesitaba una intervención médica y el médico, mientras trata de salvar, es decir, que está tratando de preservar la vida, como consecuencia o efecto de esa intervención, el bebé moría. Pero no es que el doctor iba dirigido cuando intervenía con esta mujer a dar muerte al ser humano que tenía en su vientre. Por lo tanto, nosotros tenemos desde el Código Penal español el Vamos aborto. a volver a ser enfático. Estamos hablando el aborto en Puerto Rico. En Puerto Rico. Que es lo que ahora tenemos que determinar cuál es el derecho en Puerto Rico del aborto. Exacto. Porque el Supremo de Estados Unidos dijo esto es una materia estatal para ser atendida por qué rama de gobierno. Por la legislatura. La legislatura. Por eso es que estoy haciendo esa referencia. Entonces, desde ahí vemos que el aborto era sancionado penalmente, es decir, que era tomado como un delito. Eso era bajo la administración de los españoles. Sí. Cuando después nosotros seguimos avanzando y llegamos ahora a aprobar lo que es la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, tenemos que en la sección 1 de la Carta de Derechos, lo primero que hablamos es de la dignidad del ser humano. Es decir, no hablamos de la dignidad de la persona, de alguien que vive desprendido del seno materno, sino que desde que está en estado de gestación. Eso es una buena distinción, Ada, porque la gente no entiende esa terminología jurídica, dignidad del ser humano frente a lo que es persona al derecho. Persona se le considera para propósito de derecho cuando nace vivo, aunque sea unas décimas de segundo. Pero ser humano es todo el mundo y se le considera que la dignidad es inviolable al ser humano, no a la persona, porque en derecho no es lo mismo que el lenguaje social. ¿Estoy correcto? Eso es así. Y cuando se estaba discutiendo, se determinó que querían asegurarse de preservar esa vida que se estaba gestando, porque esa es la naturaleza de nosotros los puertorriqueños. No solamente eso, sino que tenemos una prohibición expresa a la pena de muerte.
y posteriormente a esa Constitución vemos que en todos los códigos penales que se han aprobado, se han enmendado y todo ese tiempo, siempre tenemos el delito del aborto allí incluido. Si nosotros después de Roe versus Wade, de Pueblo versus Duarte, que fue lo que aquí se resolvió, hubiéramos tenido en los códigos penales posteriores la eliminación de ese delito. Sin embargo, siempre lo hemos mantenido. ¿Por qué? Porque eso es lo que nosotros como territorio o como nación validamos como justo y legítimo. ¿El qué? La defensa de la vida. Y no solo eso, dame un minutito, Alberto, luego pasamos contigo. Se le añaden agravantes y eso lo podemos discutir. Porque al principio el código no defendía si el bebé moría producto de una agresión en el vientre. Eso se añade después, o sea, que se fue aumentando la protección al ser humano. Yo siempre pongo de ejemplo que de la manera en que esto se está llevando a cabo es toda la vida ha existido como excepción la legítima defensa para efectos del Código Penal. La legítima defensa es un eximente de responsabilidad o un atenuante de responsabilidad al momento de que haya un asesinato, una agresión grave y todo ese tipo de cosas. Ahora, por el mero hecho de que haya esa excepción, el secretario de Justicia está diciendo, en esencia, que el asesinato es completamente legal y es un derecho. No, porque para efectos de eso es una excepción a un delito que está estatuido como algo penal, como algo prohibido. Lo mismo pasa con el estado de necesidad. El estado de necesidad establece que tú puedes irrumpir en un hogar, en una casa y romper algo cuando estás huyendo de un grave daño corporal o ese tipo de cosas, es lo que establece el código. Entonces el secretario está diciendo, bueno, como eso está y está exceptuado, pues entonces yo digo que eso es un derecho. No, no es un derecho, es una excepción. Lo mismo pasa con el aborto. Siempre ha estado tipificado como delito con unas excepciones en particular. Por eso no quiere decir que haya un derecho al aborto. No puede haber un derecho a un delito que está tipificado en el Código Penal. Esto está bueno, el tiempo nos traicionó, no te vayas, hoy es un programa especial de 1 hora. Albertorio, la vas a tomar donde la dejaste. Muy bien. No te vayas, volvemos en breve. Para evitar la propagación y el contagio del COVID-19, debemos seguir los protocolos establecidos. Debemos continuar lavándonos las manos con agua y jabón durante 20 segundos. Usar hand sanitizer. Utilizar mascarillas. Guardar por lo menos 6 pies de distancia entre personas. Sanitizar superficies regularmente, además de los zapatos y accesorios. Hazlo por tu bien y el de tu familia. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. Licenciado Albertorio, usted nos estaba dando aquí una cátedra de defensa criminal. Pero hay un caso interesantísimo que nos gustaría que usted hablara, que Pueblo versus Duarte, que dicen que eso es, yo recuerdo que citaban una disidente Trias Monge y decían que eso es lo que había resuelto el caso y usted fue uno de los que gritó, que decía, eso es una disidente. Sí, pues que bueno, lo primero que deberíamos hacer es discutir qué es una disidente. Porque sí, no, por eso te estoy diciendo, porque él ¿qué es disidente? El más que disfruta ser abogado en estos momentos en esta mesa es Albertorio. Mire, hablamos, siempre se habla, han escuchado de Pueblo versus Duarte y han escuchado al sector de la izquierda citando expresiones del juez Trias Monge como si eso hubiese estado escrito, como si hubiese sido la tabla de la ley de Moisés que bajó del monte Sinaí. Y la verdad es que, curiosamente, estaban citando una disidente del juez Trias Monge. ¿Qué es una disidente? Una disidente es una opinión que emite un juez o un grupo de los jueces del Tribunal Supremo cuando no están de acuerdo con la decisión de la mayoría en el caso. Pero tenemos un problema con este caso también, que este caso no establece precedente. ¿Por qué? Porque este caso es una sentencia. Una sentencia es cuando no hay una mayoría clara en el tribunal para favorecer, para determinar la opinión del caso en esa situación. Y lo que se hace es que se emite una sentencia que es aplicable única y exclusivamente a las partes envueltas en el pleito. Así que en este caso estamos hablando de 2 strikes. Estamos hablando de que se está citando como si fuera ley de Moisés
una disidente y para acabar de completar, utilizan una sentencia que no establece precedente. Ahora, ya teniendo eso claro, ¿qué es lo que dice? Una de las cosas claras que establece el caso de Pueblo versus Duarte es que las limitaciones que hay el derecho a la intimidad en Puerto Rico para efectos del aborto, y tenemos que recordar que es en el 1980, estaba vigente Roe versus Wade, le decía, para efectos del aborto y el derecho a la intimidad en Puerto Rico, eso está limitado exclusivamente a lo que determine o haya determinado el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Por lo tanto, primer error de lo que opinan. La doctrina de la factura más ancha que tanto se habla sobre el derecho a la intimidad en Puerto Rico, el propio caso, el propio juez que escribió la opinión del caso la sentencia dice que no aplica la doctrina de factura más ancha porque está limitado a lo que interpreta el Supremo. Ahí porque precisamente ese es uno de los errores jurídicos que dice el secretario de Justicia. Correcto. Cuando dice la factura más ancha, cuando el mismo caso que él quiere usar como precedente, que no es precedente, que no aplica, no hace política pública, porque cuando se escribe una opinión, aplica. Todos los abogados estamos obligados porque una opinión es vinculante. Ese es el derecho, ese es el law de land en ese tipo de controversia. Y él dice que en Puerto Rico aplica la doctrina de derecho constitucional de factura más amplia. El Supremo dijo que no. El Supremo en ese caso dice no, aquí no aplica. Y lo que resolvemos, lo resolvemos porque está resuelto Roe versus Wade. Y quiero decir algo más allí. Si usted resuelve un caso basado en otro, que es Roe versus Wade, que establecía el derecho, y ese caso se deroga, todos los demás casos que están fundamentados en el derogado desaparecen. O sea, que opinión o sentencia Pueblo versus Duarte ya no existe en Puerto Rico como argumentación en pro ni en contra del aborto. Nos ayuda a entender, nos sugiere, nos da una guía. Porque yo he escuchado abogados, y vuelvo a la frase de la licenciada Enríquez, con una falta de integridad intelectual, porque sabes que me gusta mucho esta frase, eso es derecho 101, eso es lo primero que tú aprendes en las investigaciones jurídicas. Si se derogó el caso sobre cuál está fundamentado por Duarte, Duarte fue derogado. Todo lo que se haya resuelto en Puerto Rico usando como fundamento Roe versus Wade, incluyendo la legislación, queda derogada. Y a diferencia de otros estados, en Puerto Rico, como bien discutió la licenciada, el aborto estaba ya establecido estatutariamente. El único problema es que era un estatuto penal, un estatuto de prohibición. En otros estados, cuando entra en vigor Dobbs, no tenían nada sobre el aborto, ni en términos civiles ni en términos penales. Y tenían entonces que la legislatura actuar sobre eso. Ahora, en Puerto Rico, una vez Dobbs deroga Roe versus Wade y por ende deroga Pueblo versus Duarte, lo que permanece es el estatuto del aborto, que es uno de prohibición en el Código Penal, y que no puedes argumentar aplicarle la factura más ancha, la doctrina de la factura más ancha, a un delito que no es reconocido como derecho, porque el interés, lo que busca la factura más ancha es expandir un derecho, no un delito. Eso lo quería traer nuevamente porque a lo mejor usted nos está escuchando y usted no es abogado. Y cuando hablan aquí del derecho al aborto, lo plantean desde la perspectiva de dar un derecho a que una mujer termine alegadamente con su embarazo, que lo que está haciendo es morir su criatura en el vientre. Y lo que nosotros estamos diciendo es, en Puerto Rico, eso es ajeno a nuestra herencia, no solamente cultural, sino a nivel legal. Lo que sí tenemos por herencia es una determinación a preservar la vida. Por tanto, el aborto que siempre se ha mencionado es para sancionarlo, es decir, para nosotros penalizarlo. Quería dejar eso establecido. ¿Qué es lo que dice? Y ellos dicen, ok, está bien, no menciona el aborto, porque el aborto no mencionan directamente. Lo que pasa es que eso está comprendido dentro del derecho a la intimidad, que ya lo discutimos. ¿Qué es lo que dice el juez Alito en el caso de Dobbs? Mira, ese derecho al aborto, dentro de las penumbras del derecho a la intimidad, eso nunca existió. A mí me gusta siempre citar y hacer la frase que utiliza Padre Carlos, cuando dice que los jueces dijeron, es que ese derecho está dentro, mira, ahí entre la 9ª, la 4ª, la 14ª enmienda, está por ahí en
algún sitio. Es una cosa que cuando en derecho tú lo analizas, no saben ni dónde está. Buscan amarrarlo de alguna manera y pegarlo con chicle. Y el problema es que ya el Tribunal Supremo le está diciendo, eso nunca existió ni en las penumbras, ni en el texto, ni en ninguna otra interpretación, ni en las costumbres, le está diciendo. Ahora, esa es una materia que queda reservada a los estados para que los estados, mediante la legislatura, que es el representante del pueblo directo, emita, entonces haga las determinaciones que tienen que hacer y establecerlo como estatuto. Y más aún, hay una ley de derecho, una ley civil, que es una ley híbrida, que tiene civil y tiene criminal, que es la ley 246 de maltrato de menores, que está montada en la 177. Ya ahí nosotros estábamos bregando en la legislatura con Kimi Rashki con esa ley. Esa ley establece en su artículo 2 de política pública la protección al menor conforme a la dignidad del ser humano. Por eso quise ser enfático. En todos los debates es la primera vez que podemos precisar que una cosa es ser humano y otra cosa es persona, de manera que la gente lo pueda entender. Que este derecho supone la generación de condiciones que aseguren desde la concepción el cuidado, la protección y la alimentación nutritiva y equilibrada, el acceso a los servicios de salud, la educación, el vestuario, el ambiente sano al menor, desde la concepción. Ese es el Estado de Derecho, que el secretario de Justicia no lo menciona. Por eso es interesante, porque en esas vistas comparece familia, y es familia la que dice, esos 50 casos a mí nunca me los han referido, que eso es lo que para mí trae esta situación, que desenmascara que las agencias que tienen que fiscalizar el cuidado de los menores tienen una información de posibles agresiones sexuales y no lo hacen. Entonces, ¿qué pasa? Dice que entre los derechos a ser protegidos está el aspecto sexual o psicológico. Como abogado, ¿qué hacemos? ¿Y de qué consiste el abuso sexual? Porque tiene que estar tipificado para que haya un delito, tiene que haber un principio de legalidad, o sea que la gente tiene que saber en qué consiste. Dice que se utiliza un menor voluntaria o involuntariamente para ejecutar conducta sexual. Esto es suficiente para quitar licencia a instituciones, esto es suficiente para remover un menor de la custodia de sus padres, esto es suficiente para quitarle la potestad, y muchos de los casos que se están llevando hoy en día de relaciones de menores, de sexo, son bajo la ley 246, y en el 2019 en Puerto Rico se reportaron 17.474 casos de maltrato o negligencia de menores. Y lo único que tenemos hasta ahora es las posibles 50 agresiones sexuales o violaciones de menores, más los casos que se están llevando en el tribunal, que el secretario de Justicia ahora está tratando de lavarse el rostro sobre estos casos. Pero vamos a continuar en la línea que teníamos. Es que quería decir que aunque es una ley civil, es penal. Claro. Porque conlleva cárcel y obliga al Estado a defender al niño desde el vientre de la madre. Y no se está haciendo. Mira, algo que me gustaría puntualizar es que en el caso de Pueblo versus Duarte, lo que trata es de una menor que la llevan a abortar sin que los padres se enteren, y quien lo lleva es el papá del novio, ¿verdad?, que ella tenía en ese momento. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque es que muchas veces cuando escuchamos solamente el nombre del caso pensamos que esto se trataba del médico. No. Y hay que mirar que unos padres vieron que, ¿qué pasó con esa muchacha? ¿Murió? Ella le dio una hemorragia y falleció. Entonces esos padres se quedan desprovistos de lo que debería ser un cuidado inmediato de su hija, aunque ellos no querían que ella tuviera ese tipo de interacción. De eso es que estamos hablando. Cómo nosotros como padres vamos a asegurar la integridad de nuestras hijas. Y si nosotros estamos faltando en algo, ¿dónde está el recurso del Estado o el recurso social o familiar para poderlas acuerpar? Lo que, Ada, y estoy totalmente de acuerdo con lo que usted está diciendo. Lo que pasa es que el secretario de Justicia está en una posición bien difícil. Porque el secretario de Justicia le está diciendo a la senadora, y le está diciendo al sector conservador, porque esto no incluye solo a la senadora, él amplió y lo hizo a todo el sector conservador, pensando que los cristianos somos los únicos que tenemos estos principios. Está bien equivocado. Que él está desinformando al país, él está violando los cánones de ética de un abogado y está violando su función, porque lo que está asesorando es mal, porque lo que nosotros estamos diciendo aquí, oye, lo podemos fotocopiar y lo ponemos en las redes para que la gente lo vea y lo evalúe. Y como habíamos hablado ahorita, este derecho en Puerto Rico de protección crece tanto que se empieza
tienen un agravante si hay una agresión y el bebé muere en el vientre, se añaden 18 años más. O sea que cuando yo lo escucho digo, o no sabe lo que está hablando, pero la segunda parte en la que yo creo que podemos entrar pronto es, tiene una agenda política, legal, el Departamento de Justicia. No te vayas, continuamos en breve. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Tenemos un aspecto penal, tenemos un aspecto criminal, tenemos una ley civil que tiene aspectos criminales que obliga al Estado, porque la ley 246 obliga a familia, obliga a vivienda, obliga a salud, obliga a ANSCA, obliga al Departamento de Justicia, lo que significa que cuando salud recibió la información tenía que referir a justicia y tenía que referir a familia. La evidencia que tenemos es que no refiere. Ese es el Estado de Derecho de la 246. ¿Qué es lo que está sucediendo para que el pueblo, y poner todo en contexto? ¿Por qué es que surge toda esta dinámica? Como hemos hablado de Pueblo versus Duarte, hemos hablado de Roe versus Wade, hemos hablado de Dobbs. Importante. Dobbs revoca Roe versus Wade, elimina del panorama a Pueblo versus Duarte y mantiene entonces a Puerto Rico con un Estado de Derecho, pues porque hay que entonces la legislatura entrar y comienza a realizar su trabajo de hacer... Tiene que afinarse ese Estado de Derecho. Tiene que afinar el Estado de Derecho y es por eso que se presenta este proyecto 495. Este proyecto específicamente trata sobre el aborto y el consentimiento informado, tanto de la menor que se va a hacer, porque estamos hablando de un caso de menores, de la menor que se va a hacer el aborto, como también la participación 15, de los padres en ese proceso. Y los casos que estamos hablando son de 15 años hacia abajo. Ahí es que vamos. El proyecto habla de 18 años hacia abajo. Ahora bien, surgió de estas vistas y de todo eso, cuando se solicitan los memoriales explicativos y se solicita data al Departamento de Salud, de ahí es que sale que el Departamento de Salud tiene data de que en los pasados 5 años, sobre 100 menores de 15 años, entiéndase, 15, 14, 13, 12... 11 se realizaron un aborto y que esos casos nunca fueron referidos al Departamento de Justicia ni al Departamento de la Familia para que se iniciara una investigación a la luz de que pudiera haber agresión sexual o hay agresión sexual. Yeah. Vamos para atrás para que el pueblo entienda. En Puerto Rico el Estado de Derecho establece que una menor de edad puede consentir a tener relaciones sexuales a los 16 años siempre y cuando tenga la diferencia de edad de no más de 5 años con la persona con quien tiene relaciones sexuales. Entiéndase, si tiene 16... No puede ser un adulto de más de 21. No puede ser un adulto de más de 21 porque aunque tenga 16 pudiera considerarse una agresión sexual. Aquí estamos hablando de menores de 15 años que aquí del saque vamos a partir de la premisa de que no se puede determinar prima facie que hay una agresión sexual porque habría que identificar si es un nene de 15 años también, todo ese tipo de cosas. Lo que sí tiene que haber... Entonces 2 víctimas. Correcto, tenemos 2 víctimas. La pregunta entonces es, ¿cómo tú llegas a esa conclusión? Tienes que iniciar un proceso de investigación. Y eso es lo que el Departamento de Justicia no ha hecho con una data que consta que el gobierno tiene. Es ahí donde yace el problema de don Domingo Emanueli. No, yo creo que yace un poquito más allá. Porque él va con un ánimo ya establecido de que este proyecto lo que pretende es despojar a la mujer puertorriqueña de derechos. O sea que para nuestro secretario de Justicia, las menores de edad
tienen un derecho a ser violentadas. Tienen un derecho a ser agredidas sexualmente y tienen un derecho a permanecer totalmente calladas sin que nadie las defienda, ni las ayude, ni les haga justicia. De eso es que trata la posición del secretario de Justicia. Y una de las cosas que tiene que quedar claro para todo el mundo es, aunque una menor diga sí, si no tiene 16 años de edad, no tiene la capacidad para consentir. Y esa política pública la establece la legislatura. Otra cosa es si efectivamente estamos hablando de una violación, si es una agresión o qué tipo de delito se está cometiendo, o si la persona con quien ella entra en una interacción sexual también es víctima a su vez. Pues un familiar. Claro. De una sexualización, etcétera. Eso es distinto, pero nosotros acercarnos a este tipo de incidentes diciendo, ay, pero es que las menores de edad hoy día dicen que no, pero es que aunque diga que sí, vuelvo y te repito, el ordenamiento legal no le reconoce la capacidad de consentir, porque aún fisiológicamente, aunque tiene la capacidad de reproducirse, no necesariamente tiene la capacidad de entender la magnitud de las decisiones que está tomando. Eso en primer lugar. En segundo lugar, la posición del secretario de Justicia es que los padres de Puerto Rico no tienen nada que decir con relación a la potencial agresión sexual de su hija, y si lo consideran que no es una agresión sexual, no deben tener injerencia alguna en completar la capacidad de consentir a una intervención médica y suplir así la deficiencia de su hija. Porque aquí en Puerto Rico, si un hijo de uno, menor de 18 años, se va a tomar una Tylenol en la escuela, nos tienen que llamar a nosotros los padres para pedir autorización. Pero para un incidente como este, que ya vimos en Pueblo versus Duarte, lo que puede ocasionar y la exposición real, pues entonces no nos tienen que llamar. Tercero, lo que dice el secretario de Justicia es que tampoco el Estado le debe interesar si a una menor de edad la están violentando, la están agrediendo, que eso es un asunto de derechos. ¿Derechos de quién? Dice más, dice que lo que queremos ponerle son capuchas y cinturones de castidad. Y estamos hablando de menores, o sea, se olvidó el contenido. Mira, los especiales, déjame leer este párrafo. Yo no pretendo, obviamente, defender al secretario. En lo absoluto voy a defenderlo. Ahora, lo que sí quiero establecer es que yo creo que él lo hizo a conciencia, y me explico. Cuando él va allí, él está jugando el operativo de distracción. Él está tirando una cortina de humo. ¿Qué él está haciendo? Él está rasgándose las vestiduras, hablando del derecho de la mujer, y está obviando el propósito principal del proyecto, porque él sabe que el propósito principal del proyecto es uno loable, número uno. Número dos, es uno que la vasta mayoría de la población, no importa en el espectro del aborto donde tú estés, en el aborto completo o el aborto o no aborto, hay algo que está claro. El pueblo entiende que una menor de edad no tiene capacidad jurídica para consentir a tener sexo, y mucho menos a irse a hacer un procedimiento médico sin el consentimiento de sus padres. Eso es claro. El pueblo está claro en eso. Ahora, como él sabe que el pueblo está claro en eso, él lo que hace es, vamos a hablar de la mujer y la mujer y la mujer y la mujer, cuando aquí estamos hablando de niñas. Mira, vamos a hablarlo con la palabra que es niñas, menores de edad. No son mujeres, no tienen derecho a unas cosas que tienen mujeres mayores de 21 años, son menores de edad. Y con este subterfugio jurídico de interpretación errónea jurídica, el secretario no me puede venir a decir a mí que mis hijas, que son menores de edad, de 13, de 11 y de 9 años, tienen capacidad legitimada para poder acceder a tener relaciones sexuales, y mucho menos a realizarse un aborto sin el consentimiento de uno de sus padres. Y a escondida. Y a escondida. Entonces, hablan entonces acerca de no, porque entonces a lo mejor el padre es el que la violó y el padre es el que la está llevando. Más rápido queremos intervenir. Más rápido, porque la clínica de aborto o el hospital o el que vaya a hacer el proceso tiene que levantar una bandera, así sea el padre, así sea la madre. Es una menor, tiene que levantar la bandera y tiene que referirlo. De ahí entonces sale la investigación para saber qué fue lo que pasó. No puede hacerse de oídos sordos, ni puede cruzarse de brazos. Y eso, lamentablemente, es lo que hizo el secretario de Justicia. Voy a aclarar más. Hemos visto, y lo vamos a dejar para la última parte del programa,
hemos visto un movimiento de las agencias de gobierno empezando a reconocer, como dijo Salud, que la Carta de Derecho al Paciente, aún bajo Roe vs. Wade, decía que para una intervención de este tipo tenían que tener consentimiento de los padres. Salud tiene la información y no está requiriendo que los padres comparezcan. O sea, que esto es mucho más profundo. Pero entonces tienes que Salud y familia empiezan a decir, oye, sí tengo unas leyes que tenemos que aplicar porque ya Roe vs. Wade no está. O sea, me cubro legalmente, no hay el error, no hay malicia, no soy demandable. Yo creo otro tipo de cosas, pero no es el asunto de este programa. Empieza a decir, o sea, entonces tú tienes a tus agencias empezando a decir, yo tengo unas leyes que están vigentes y tengo un secretario de justicia planteando unas políticas distintas a las agencias de gobierno. No me diga a mí que esto es una opinión personal, porque él está hablando allí como secretario de justicia. Y todos sabemos, todos los que bregamos con este tipo de casos, y lo voy a leer, que las víctimas de estos delitos se encuentran en situación de vulnerabilidad. Puede estar en riesgo su vida y su seguridad. Y al verbalizar los hechos puede caer en revictimización. Revive los hechos. Y muchos de estos casos no se pueden llevar sin expertos en la salud que las acompañen en los procesos. Y ahora no lo traen cuando entrevistan al fiscal. Ahora acompañan al fiscal en unos cuartos aparte para identificar cuando la menor se está descompensando porque vuelve a la crisis. Yo conozco un caso que la niña lo dijo 3 años después de estar bajo servicio, porque a los 3 años fue que tuvo la confianza de decirle a la trabajadora social lo que había pasado. Y tú te quedas, wow, qué fuerte está eso. O sea, que por eso ponemos esta carta aquí, cuando él dice que esa es su opinión personal. Miren, a mí no me importa la opinión personal del secretario de Justicia. Me tiene sin cuidado y no tengo ningún respeto a la misma. Tiene derecho a decirla, yo tengo derecho a refutarla y a contender, porque está viciada de consentimiento y es con falta de integridad intelectual. Así que esta cartita, y aquí entramos en la próxima sección, que es supuestamente él pidiendo una disculpa, lo que hizo fue que lo empeoró. Antes de entrar a esa carta, que la vamos a dar para la próxima, yo lo que quiero es puntualizar dos issues que surgen en la vista. El secretario de Justicia se opone al proyecto, dice Justicia, porque hay unos derechos al aborto y es violatorio el derecho constitucional. Sin embargo, el Departamento de Salud se opone, claro, en una enmienda a su memorial original, se opone al proyecto diciendo que ya está tipificado, ya establece la Carta de Derecho al Paciente, como bien tú dices, el consentimiento de al menos uno de los padres. Ahora, la pregunta mía es, y la dejo aquí en el tintero, ¿por qué no hay data? ¿Y por qué anterior a esto, a que el secretario de Salud dice esto? Estoy hablando ahora del Departamento de Salud. ¿Dónde está la data de que estas menores de edad que fueron a hacerse un aborto estaban con los padres y a los padres se les orientó acerca del proceso de erradicar? Eso es lo primero que hay que investigar. Porque ese es el Estado de Derecho, está diciendo el Departamento de Salud. Y déjame decirte, si los récords médicos no están, es suficiente para cerrar la clínica. Ellos tienen la responsabilidad en ley de preservar los récords médicos. No te vayas, continuamos en breve. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Una de las cosas más importantes que queremos que tengas claro antes del cierre, estamos en esta última sección, es que quien establece la política pública, o sea, lo que va a hacer el gobierno, hacia dónde se va a dirigir, es la legislatura. El gobernador tiene unos espacios en las órdenes ejecutivas, pero esas órdenes ejecutivas tienen que tener una autorización en ley. Uno de los grandes conflictos que hubo en el COVID es que muchos abogados entendíamos en su momento, y todavía lo entiendo, no estoy de acuerdo con lo que decidió el Supremo, pero ya lo decidió, que la ley de emergencia no incluía la vacunación, ni incluía el virus del COVID. El Tribunal Supremo entendió que sí. Ya vimos una opinión de Gorsuch en los Estados Unidos, donde dice se excedieron y utilizaron el COVID como una excusa para violar derechos. Eso lo escribió un juez del Tribunal Supremo, lo que valida lo que nosotros veníamos diciendo y da data. Lo interesante es
que ahí tenemos un compendio de los casos que se discutieron porque los menciona. O sea, que en Puerto Rico la Asamblea Legislativa es la que está llamada a establecer cuáles son los derechos o deberes del Estado en el área del aborto, porque no podemos olvidarnos que el Estado tiene una responsabilidad y un poder de preservar esa vida. Lo hemos discutido aquí. Por ende, si el Estado quiere establecer política en esto, donde el derecho a los menores los tienen los padres, los custodios o los tutores legales, tiene que ir a la legislatura y es la legislatura quien establece la política pública. Por eso ahorita fui un poco puntilloso diciendo las agencias están diciendo una cosa y el secretario está empujando otra. Por eso tengo que felicitar a la representante Lizy Bulgo, que le dijo, como usted está parcializado, yo no lo voy a citar a la vista. Y allí fue Recreación y Deporte y el Departamento de Educación y respaldó que los hombres no compitan en las competencias de mujeres diciendo que se sienten mujeres. Eso es lo que pienso yo. El secretario de Justicia lo sacan. Estas dos agencias declaran que vemos que este issue está provocando que el gobierno empiece a respetar las leyes que están vigentes, porque esto está legislado. Entonces, ¿qué sucede? ¿Quién establece la política pública entonces? La Asamblea Legislativa. Y él va a decirle a la Asamblea Legislativa, ustedes están en oscurantismo. Ustedes están quitando derechos que nunca explicó cuáles eran. No, y es importante saber que hacemos este hincapié en cuanto a la Asamblea Legislativa, porque la Asamblea Legislativa, dentro de las tres ramas de gobierno, de este estilo de gobiernos republicanos que tenemos, es la más representativa. Nosotros elegimos a las personas que van a ocupar esos puestos legislativos buscando que sirvan los mejores intereses, que por eso es que nosotros como ciudadanos podemos participar en las vistas públicas. Ellos tienen que considerar nuestras opiniones. Puede tener, si alguien dice, pues puede tener un costo político del voto, sí, pero más allá que eso, una vez son elegidos, están allí para desempeñarse en representación de nosotros. Como en Puerto Rico, en nuestro sistema, el pueblo soberano, nuestros representantes inmediatos son los legisladores. Así que tenemos un ejecutivo que es lo que representa el gobernador con sus agencias, ¿verdad?, que tiene que poner en vigor la ley y servirnos a nosotros. Por lo tanto, cuando llega el secretario de Justicia a las vistas legislativas, lo que está llegando es el servidor ante el soberano, ¿verdad? Podríamos explicarlo así. Por lo tanto, ¿cómo es posible que la persona que tenemos para servirnos le diga al dueño, mire, usted se ha vuelto loco, usted está quitando, ya usted sabe lo que usted, ¿qué es lo menos que usted haría? Sí, yo sé, votarlo, despedirlo, ¿verdad? Entonces, por eso es tan importante esta discusión y yo hago un llamado, ¿verdad?, a todas las personas a envolverse en este análisis y opinar, porque esto no tiene que ver ni siquiera de si usted es conservador o si usted no lo es, si usted cree en Dios o si usted no lo es. Estamos hablando de que este tipo de acción desestabiliza el gobierno republicano que nosotros tenemos y empieza a cambiar la balanza y a decir, no, ahora el Ejecutivo es el que va a definir los derechos. El Ejecutivo va a definir quién tiene la capacidad y la autoridad para hablar y para regular las relaciones entre las entidades privadas. Y el Ejecutivo le va a decir a la ciudadanía hasta dónde puede llegar en sus libertades y en sus derechos constitucionales. Tiene un severo problema con eso porque eso dista de lo que el Tribunal Supremo ha resuelto en Puerto Rico. Es parte AR y es parte Delgado. Resolvió eso ya, diciendo quien establece la política pública en Puerto Rico es la rama legislativa. Por lo tanto, volvemos, otro strike a la interpretación jurídica de nuestro flamante secretario de Justicia, es que no está siguiendo lo que dice la jurisprudencia de Puerto Rico. Vamos ahora al aspecto político que me preocupa. Importante. Yo milito del Partido Nuevo Progresista. No estoy activo en campaña, pero he participado en los procesos del Partido Nuevo Progresista. Tengo muchas amistades del Partido Nuevo Progresista. Sé de gente en altos niveles del Partido Nuevo Progresista que están muy molestos con estas declaraciones, que participan en los procesos legislativos. Sabemos que él escribió una carta, ahora lo vemos que le están lavando la cara con unas expresiones, ahora sí son vulnerables las niñas, ahora sí están en indefensión. O sea, pero el secretario de Justicia dijo algo que es sumamente molesto y se lo dijo al sector conservador. Yo no voy a caer en el jueguito de demonizar un partido político cuando realmente el ataque viene dirigido a los conservadores.
Pero al tú hacer un ataque a los conservadores te quedó mal, porque se le olvidó que aquí hay conservadores en todos los partidos políticos y hay conservadores que no participan en los partidos políticos y no son solamente los cristianos los que creen esto. Hasta ateos tenemos que son conservadores. Son conservadores musulmanes, son conservadores budistas, son conservadores. Que hay algunas religiones que creen con el matrimonio de niñas 12. Eso es parte de su cultura, lo ven como bueno, no es parte de nuestra cultura. Ahora bien, ¿qué dice? Yo creo que con ese tipo de movimiento que están haciendo ustedes, en términos de violentar los derechos de las mujeres, lo que faltaría es ponerle una capucha a las mujeres para que no se le vea la cara y un cinturón de castidad. Eso es algo impropio. Esos dos elementos son contrarios a nuestra cultura y nos está comparando con el mundo musulmán que cree en la violencia contra la mujer. Aquí las mujeres están en el mismo nivel que nosotros. Aquí nosotros hemos tenido gobernadoras. La presidenta del Supremo es mujer. La comisionada residente. Hemos tenido presidente de la Cámara. Tenemos muchas jueces mujeres. Tenemos pastoras. Yo no veo los casos mirando si es mujer o es hombre. Yo veo el derecho como está escrito. De hecho, quien presidió la Asamblea Constituyente para aprobar nuestra Constitución es María Libertad Gómez Garriga de Utuado, una mujer negra, y presidió 42 de las 66 sesiones. Aprendí algo nuevo hoy, ¿viste? Sí. Aprendí algo nuevo hoy. Todos los días se aprende con usted sabe mucho. Ustedes son gente inteligente. Pero lo que me preocupa es que parece que el gobernador no ha entendido la magnitud de esto, porque el secretario de Justicia no fue allá a dar su opinión personal. El secretario fue allí como opinión del secretario de Justicia y nosotros tenemos entonces que enfatizar esta frase del gobernador: todas las opiniones y posiciones personales de todo individuo, incluyendo las de todas y todos los que se han expresado en la vista, merecen respeto. Yo no he tratado aquí sin respeto la opinión del secretario de Justicia, pero estoy diciendo está totalmente equivocado, carece de integridad y está manipulando la información siendo el secretario de Justicia. No se trata de respetar su opinión, se trata que el secretario de Justicia, el tercero en rango constitucional, que si hay una crisis y llegamos, es el que va a gobernar en Puerto Rico, acaba de expresarse diciendo que la Asamblea Legislativa está en oscurantismo. Acaba de expresarse de manera que le quita el derecho a los padres a cuidar a sus hijos. Defiende a los depredadores sexuales. Por ende, yo creo que el gobernador tiene que aclarar, corriendo el récord, y lo único que puede hacer para este servidor, aclarar el récord, es que lo tiene que sacar, le tiene que pedir la renuncia. Esto no hay manera de arreglarlo, no con el sector conservador. Bueno, y hace más, porque entonces dirige la óptica de todo Puerto Rico contra los conservadores, tachándolos, ¿verdad?, en ese sentido de personas que son violentas, que abusan y maltratan a las mujeres, a las niñas, no las cuidan, lo que están buscando es su mal en lugar de su bien. Y eso sí que es bastante preocupante, porque él, como secretario de Justicia y, como decía, tercero en el orden constitucional, representa o debería representar precisamente la defensa de esos derechos naturales que encarnan nuestra Constitución, que establece que nosotros no vamos a discriminar contra ningún sector, sino que los vamos a tratar igual. Y él, que dentro de su función procesa causas, es un mensaje implícito dirigido a los conservadores. Si tú vienes acá a buscar algún tipo de remedio, para mí tú no tienes legitimidad. De hecho, si yo puedo ocasionar que la maquinaria vaya contra ti porque eres un violento y eres una persona abusiva, yo lo voy a hacer. Unas expresiones cargadas de odio. Sí lo son. Y de violación de conciencia, no solo de libertad religiosa. No voy a caer en esa trampa con una libertad de conciencia. ¿Quién es el fundamentalista radical en este caso? Volvemos. Vamos a retomar nuevamente de qué estamos hablando para que no se pierda, porque es que siempre se pierde de perspectiva. Estamos hablando de que todo esto surge en un contexto de la discusión de un proyecto que busca proteger a niñas menores de edad. Y el secretario de Justicia está tildando de radicales
fundamentalistas a todo aquel que apoye una medida como esta. Le pregunto a la audiencia, ¿quién es el fundamentalista radical que está empujando una agenda totalitaria diciendo aquí el aborto libre a todo el mundo, como sea, a la edad que sea, sin consecuencia alguna? ¿Quién es el fundamentalista radical? Y entonces preocupa mucho que el gobernador entonces diga que esa opinión merece respeto. Una cosa es la libertad de expresión que nosotros, pero ese Tiene no es derecho a expresarse. Claro, El pero peso a la opinión se la damos nosotros. claro, Correcto. pero esa libertad de expresión que es a la que podríamos nosotros inferir que se puede referir nuestro gobernador. No. Aquí no es que todos los ciudadanos y todos por iguales. Él está allí desempeñando una función y como tal él se tiene que comportar y tiene que asegurar el trato igual para todo el mundo. No hacer eso. A mí me preocupa que nosotros tengamos un gobernador que lo que hace es que valida lo que hizo el secretario en la medida que dice, sí, pero eso nosotros tenemos que respetarlo, es decir, tenemos que acomodar ese ataque Y el respeto a nosotros. directo, ese Y el ataque, respeto a los conservadores. pero es por eso, ese ataque directamente desde la gobernación contra este sector en particular, preocupante por Es eso. una agresión política seria contra nuestros principios, contra nuestros criterios. Y esto es bien serio. Esto es bien serio porque la prensa, y me gusta que tú seas enfático en qué es lo que estamos hablando, porque en la prensa que está cubriendo lo que está pasando ahora dice que el proyecto es para limitar el aborto. Y en esos juegos está Noticel. Y yo lo digo porque eso es una noticia que está pública, que lo discutimos ayer. La noticia está diciendo que el proyecto es para limitar. No. El proyecto es para proteger a nuestras niñas y defender el derecho de los padres. Que esto está establecido desde los fundamentos de la nación y de los fundamentos de Puerto Rico, porque los españoles en esto eran más radicales. Sí. Entonces, estamos viendo que o nos movemos a quitar los derechos de los padres o nos protegen los menores, y entonces, si tú no estás de acuerdo, no tienes los espacios políticos. Oye, no, eso no es salvable en política. O sea, esto no es salvable. Yo tengo un secretario de justicia que si hay una crisis gubernamental, el gobernador no está, y el secretario no está, es el que va a gobernar a Puerto Rico, y esto es lo que me va a traer. Porque esto no es un hecho aislado. Estamos esperando las acciones del gobierno. Tenemos documentado que el Departamento de Justicia está tratando de imponer esta agenda porque violó la Carta Circular de Crímenes de Odio, la violentó el secretario de Justicia, que incluye expresiones. El secretario de Justicia violentó la Carta Circular del Departamento de Justicia sobre la libertad religiosa, que prohíbe ese tipo de expresiones. Oye, y si no las conoce, las debe haber conocido. Nos quedan 2 minutos. Esto de verdad que es verdaderamente triste. Y ahora yo voy a hablar, obviamente, como PNP. Todo el mundo, los que me conocen y han visto mi trayectoria, pasa exactamente Yo no lo soy mismo. PNP, por si acaso. Pues yo soy del Partido Nuevo Progresista y no lo oculto. Y fui miembro del directorio del Partido Nuevo Progresista por un periodo de casi 3 años. Y verdaderamente es triste lo que yo estoy viendo. Es triste porque aquí están simplemente, hay una frase en inglés que se llama disenfranchisement. Nos están diciendo a los conservadores que militamos en el Partido Nuevo Que nos vayamos. que nos vayamos. Y eso es un problema político. Aquí ya estamos, como dijo el licenciado Delgado al principio, tocamos el tema legal, tocamos el tema legislativo y tocamos el tema moral. Ahora vamos a tocar el tema político. Esto es un problema bien serio que tiene el Partido Nuevo Progresista. Porque está diciéndole a los conservadores como yo, como el licenciado Delgado, ustedes no tienen espacio en nuestra colectividad. Y eso es muy triste. Es triste y lamentable porque la vasta mayoría del sector, la vasta mayoría de los miembros del Partido Nuevo Progresista son conservadores o son de corte conservador moderado. No hay, son pocos los que son extremistas radicales, como el secretario de Justicia, Domingo Emanueli. Y aunque el secretario de Justicia no es, yo sé que no es miembro del Partido Nuevo Progresista ni es partidario, habla a nombre de la administración Del Partido Nuevo que rige el Partido Nuevo Progresista en Puerto Rico. Y eso es altamente preocupante para nosotros los conservadores en el partido. Conservadores, este es el tiempo de levantarte, pero anima también a aquellos que conoces que no lo son a asumir postura. Es necesario que puedas hablar, establecer límites claros y que el Ejecutivo entienda que fue electo, pero no, esto no trata de un voto de castigo, sino del ejercicio responsable de nuestra participación ciudadana. Nuestras posturas han sido claras. El sector conservador no tiene ninguna diferencia en este tema y yo creo que lo deben entender
porque este issue se va a seguir discutiendo mientras Domingo Emanueli esté sentado en esa silla. Gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima semana. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.